¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. En San Sebastián, Huehuetenango, las fuerzas de seguridad capturaron al presunto líder de una banda que se dedicaba a secuestrar coyotes que operan desde ese departamento hacia los Estados Unidos. Estadísticas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dan cuenta que al menos 1.169 personas han perdido la vida en lo que va del año debido a accidentes vehiculares. Autoridades del Registro Nacional de las Personas confirman que la extensión del DPI para niños tendrá un costo de 85 quetzales para los padres de familia. Presidentes del G20 concluyen su cumbre anual con el ofrecimiento de reactivar la economía mundial y generar miles de empleos para contrarrestar la pobreza. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. ¿Sabe usted? Las fuerzas de seguridad capturaron en Huehuetenango a un hombre que se dedicaba a secuestrar a coyotes. Sí, a una de estas personas que llevaba pues migrantes hacia los Estados Unidos. La captura del presunto cabecilla de una banda de secuestradores que opera en Huehuetenango, identificado como Juan Sabino Funes Herrera, de 45 años, conocido con el alias El Layo, originario de Santa Ana, Huista, Huehuetenango, evitó el secuestro de una persona en el municipio de San Sebastián, tras existir una orden de captura con fecha 12 de noviembre, sindicado por el delito de plagio o secuestro. La captura se registró en el kilómetro 268 de la ruta interamericana, en jurisdicción de la aldea Quiajolá, cuando tenía previsto hablar con su víctima, ya que según las investigaciones del Comando Antisecuestro y de la Policía Nacional Civil, las víctimas del detenido son los traficantes de personas, conocidos como coyotes, y que es el principal líder de esta estructura criminal tras hacerse pasar como cliente que viaja a los Estados Unidos. En algunas ocasiones, sus víctimas son comerciantes y que bajo engaño de negocios los secuestraba. De contarle que la exdiputada Suri Maite Ríos Sosa se encuentra realizando una serie de actividades con un grupo cívico. Según ella, esto no es ningún tipo de campaña anticipada. El grupo cívico hoy ha estado apoyando a la exdiputada Suri Ríos en temas que promueven a las mujeres y a la integración del civismo. Hace varias semanas se realizó un foro donde Ríos participó. Sin embargo, ella aún no define si participará o no en un cargo de elección popular. Al ser cuestionada sobre si este apoyo y los foros podrían ser catalogados como campaña anticipada, ella aseguró que esto no es así, porque no representa a ningún partido político. De ninguna manera, y en ese sentido, la licenciada Lejos muy bien estudiaba lo que reza el tema que el Tribunal Supremo Electoral ha publicado. Tampoco estoy utilizando ningún símbolo, ni me estoy proponiendo, ni nadie me está proponiendo para ningún cargo público. La organización Hoy por Guatemala es una fundación cívica. Además, aseguró que ella ahora está actuando en ley y basada en las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Su abogada explica que tampoco la promoción de Ríos ahora es ilegal. El Tribunal Supremo Electoral, que es el actual, claramente establece que campaña anticipada se refiere a las actividades que realicen las organizaciones políticas en donde se esté dando a conocer el símbolo y se esté llamando a un voto, ¿verdad? En este caso, como ya lo hemos establecido, la licenciada Suri Ríos no está afiliada a ninguna organización política, ella no está actuando en representación de ninguna organización política, ella simple y sencillamente está ejerciendo su derecho ciudadano, que ese es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista se puede señalarla de que esté incurriendo en campaña anticipada utilizando el mismo criterio del actual Tribunal Supremo Electoral. De contarle que en el caso de la extensión del DPI por parte del Registro Nacional de las Personas, este será realidad, pero tendrá un costo de 85 quetzales.
Luego que en varias ocasiones el director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo, asegurara que no se contaba con un presupuesto específico para entregar el DPI para menores de edad, es ahora cuando da a conocer que el costo del DPI podría ser de 85 quetzales, según la propuesta que él le hizo al directorio del RENAP, la cual podrá ser aceptada en los próximos días. Se fijará una tarifa la cual los guatemaltecos que quieran adquirir su DPI de menores pues tendrán que pagar y así se les extenderá. Y nosotros hemos propuesto al directorio que sea una tarifa de 85 quetzales como el DPI de adultos porque tiene las mismas características y el mismo costo. Así que será el directorio quien, espero en las próximas sesiones, apruebe ya hacer estas modificaciones al tarifario y ya podamos avisarle a los guatemaltecos que pueden ir a solicitar su DPI de menores. El director de RENAP también asegura que el DPI será de suma importancia para el próximo año para hacer trámites de los menores. Pienso que el DPI de menores, la idea de la ley es que los menores estén documentados, por eso se hizo en la ley eso. ¿Y con qué propósito? Bueno, el Estado brinda servicios como educación, salud y temas de seguridad también y beneficios sociales, donde el niño documentado con un DPI de menores pues es muchísimo más certera la información que se tiene y por supuesto no lo tiene que estar tramitando cada año. La certificación de nacimiento tiene un tiempo de vigencia de 6 meses, con lo cual el DPI tiene una vigencia de 10 años y esto le puede ser tramitarlo una sola vez, pagarlo una sola vez y durará pues 10 años para que tenga validez en las escuelas y en todos los lugares donde se requiera. Gallardo resaltó que el DPI podrá ser entregado a los padres de menores de edad desde los 6 meses hasta 17 años y que tendrá datos y especificaciones muy parecidas al documento personal de identificación de los adultos. Dos presuntos sicarios que intentaron quitarle la vida a un piloto del transporte urbano fueron capturados por parte de la Policía Nacional Civil. Luego de atentar en contra del piloto de un bus de transporte extraurbano, 2 presuntos sicarios fueron capturados por agentes de la PNC. Estos los capturaron cuando recibían atención médica en el interior del Hospital Roosevelt. Se trata de Wilson Estuardo Vázquez Joaquín, de 18 años, y Eduardo Enrique Gómez Hernández, de 21 años, presunto responsable de disparar en contra del piloto de un bus extraurbano que se dirige de esta ciudad hacia el municipio de Patzún, Chimaltenango, el cual no resultó con heridas, hecho ocurrido el día sábado cuando bomberos municipales reportan el ataque. Los apresados, al intentar escapar, dejaron abandonada una pistola calibre 9 milímetros marca Girsan con un cargador y 50 cartuchos útiles, mientras que en la 31 avenida de esa calzada dejaron abandonada la motocicleta M431 CBP marca Discovery, multicolor, modelo 2014, con varias manchas de sangre. Como resultado del enfrentamiento armado, los detenidos presentan varias heridas de arma de fuego, quedando internados con custodia policial en el centro asistencial. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que con una actividad que se desarrolló sobre el área de la Avenida de las Américas, organizaciones nacionales e internacionales recordaron a las personas que han muerto debido a los accidentes viales. El tercer domingo del mes de noviembre es el día que la Organización de Naciones Unidas consideró idóneo para recordar a las víctimas de hechos de tránsito. Guatemala no está exenta a esta conmemoración. Por ello, se realizó una actividad especial en el área de pasos y pedales para la representante de la ONU en Guatemala. Las personas de 15 a 29 años son las más propensas para tener un accidente de tránsito. Hay que entender que la inseguridad vial, las muertes en las carreteras, son un flagelo que impide a los países a desarrollarse. Más de los números de muertes que quizás a un momento los números, quizás la gente olvida lo que quieren decir. Hay que pensar que es la causa de muerte número 1 en los jóvenes de 15 a 29 años. Julián añadió que son 5 principales factores que hacen a que las personas tengan accidentes de tránsito. La principal es la velocidad. Que los cinco factores más importantes de los accidentes de tránsito son la velocidad. La velocidad,
Después el alcohol. Hay tantas personas que toman un vaso, 2 o 3, y que después van a manejar su vehículo. No solamente hacen correr un riesgo a sí mismo, pero a los demás. Después el no uso del casco o del cinturón. ¿Cuántos de ustedes mismos lo hacen? Por favor, piensan en su vida. Y finalmente el uso del celular. Hoy en día el celular es casi la extensión natural de la mano de cada joven. Y manejando utilizan su celular. No se puede, por favor. La representante de la ONU añadió que los padres de familia le deben enseñar a los adolescentes a no poner en riesgo sus vidas ni las de los demás, ya que es un número alto el de los peatones víctimas de hechos de tránsito. Por su parte, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dio a conocer que en lo que va del 2014 han sido 1.196 víctimas mortales de hechos de tránsito, en donde el principal problema es la velocidad. Según la vocera de la institución, los conductores no respetan la ley de tránsito y es allí donde ocurren los percances. Hay cifras alarmantes, sabemos que detrás de un número frío, por ejemplo, en lo que va del 2014, han muerto 1.169 personas en hechos de tránsito. Atrás de estos números hay familias que están perdiendo posiblemente a la persona que contribuía económicamente a un hogar, y esto está empujando a la pobreza extrema. En caso de las personas que son víctimas, están teniendo una atención prolongada después de un incidente que también viene a generar gastos innecesarios en las familias. Es asombrante ver cómo la mitad de estas estadísticas de 1.169 personas, la mitad son peatones, no están utilizando las pasarelas, no están utilizando los pasos cebras, y uno de los factores de riesgo que está generando la mayor cantidad de colisiones vehiculares donde mueren personas es la excesiva velocidad. Un sismo de 3,9 grados en la escala abierta de Richter fue sensible en el valle de la ciudad capital a las 12:22 horas con epicentro en Zacatepeque, según informó el INSIBUME. Conred dijo que están llamando a los expertos de monitoreo para saber si hay algún reporte importante, pero de momento se conoce que no hay ningún daño humano o material debido a este sismo. Estamos acá en este domingo a las 8:45. Soy Kiki Godoy, sustituyendo a Juan Luis Font. Y hoy me acompañan siempre, y como le gusta a Pedro los términos futbolísticos, esta banca de lujo. Porque además de que pues, están vestidas de blanco, efectivamente, estamos, ¿verdad, Pedro? Pero además nos acompañan hoy, como siempre, los domingos. Voy a empezar desde el otro lado, que siempre empiezo acá con ustedes. Con don Pedro. Bueno, ya era hora de alguna vez. Con don Pedro Trujillo, porque además hoy, por segunda semana consecutiva, viene sin la respectiva. Así es, pero vengo para celebrar porque no viene Juan Luis Font. Vengo para celebrar calurosamente esta banca de lujo color crema. Perfecto. Que tú acabas de posicionar. Y doña Claudia Méndez Argaza. Y a mí me encanta la bufanda. La bufanda, se ve muy elegante. Vengo elegante pero informado. Dos programas que no está Juan Luis y Pedro aprovecha para... No, y el tercero que lo voy a hacer tampoco está. Con vino y sin corbata. Bueno, y vamos a conversar hoy acerca de algunos de los temas de la semana, y para empezar con el primero nos va a presentar Paola Hurtado. Yo quisiera que empezáramos la discusión con la noticia que circuló a partir del viernes, que la Corte Suprema de Justicia, 8 votos de los magistrados que la integran, decidieron no emprender un antejuicio para el diputado Gudy Rivera, denunciado por la CICIG de tráfico de influencias. Y la misma decisión aplica para la magistrada Claudia Escobar, quien había denunciado que el diputado y un abogado, el señor Vernon González, se habían reunido con ella para pedirle que resolviera a favor de un caso en el que estaba involucrada la vicepresidenta de la República, a cambio de que ella fuera reelecta como magistrada. La Corte el viernes nos dio a conocer las razones por las que 8 de sus magistrados habían votado a favor de que no se diera con lugar el antejuicio. Lo que sabíamos desde el viernes es que fue el presidente en funciones, el magistrado Eric Álvarez, la magistrada Brenda Quiñones, Gustavo Mendizábal, Héctor Maldonado, Juan Carlos Ocaña y también Luis Pineda, Mario Franco y Gustavo Bonilla, quienes resolvieron en este caso. Yo quisiera que empezáramos de esto y luego habláramos de Vernon González, porque esta semana también se dio a conocer esa conversación que dio a conocer el Ministerio Público en la audiencia, que se sigue en el caso contra él, también por tráfico de influencias, donde aparentemente conversa por teléfono con la registradora de la propiedad, Anabela de León, y hablan de cómo empezar a evacuar esas entrevistas y esos señalamientos de
por qué él propició esa reunión con la magistrada. Empecemos con el antejuicio. ¿Quién quiere comenzar? Yo te lo solo para meter un poco el tema antes de que empiecen a analizar. En el caso de la magistrada Claudia Escobar, lo que hay es que ni siquiera entran a conocer. Se considera que es indimine, que eso quiere decir que ni siquiera entran a conocer el fondo para ver si da con lugar o no el antejuicio, que es diferente al caso de Woody Rivera. En el caso de Woody Rivera sí se entra a conocer y hay 8 que dicen que no hay lugar para el antejuicio y 5 que dicen que sí hay lugar. En el caso de la magistrada, los 13 dicen que no hay fundamentos para entrar a conocer porque no hay delito. Es el argumento de ellos en ese caso. Yo quiero aportar lo siguiente. Lo primero es que esta corte es la pasada, la cesante. Imaginaros este escenario con una corte que tomó posesión hace un mes, que eligió fundamentalmente el partido en el poder y líder, que se hubiese dicho. ¿Lo ven como lo eligieron? Pues ahora los favorece. Menos mal que en la corte pasada. Eso genera un debate distinto. Lo segundo es que ese distinto debate, la lectura que tiene es que para todos los que piden justicia, pues ahí está la justicia. Espero que ahora se acepte ese voto mayoritario con los recursos que haya que haber. Y lo tercero es que o la Corte no ha visto ningún elemento delictivo en las conversaciones que han corrido y que decían que no eran completas, que sí eran completas, bueno, eso no es importante. No ha visto ningún elemento delictivo en el contenido de la conversación, o que ha valorado que la conversación no era una prueba fehaciente porque no estaba sujeta a parámetros ¿verdad?, de decisión judicial. Entonces, sea como sea, ahí está el tema. Y yo creo que este tema se había manejado por parte de la opinión pública de una manera muy feliz, muy feliz. Todo servía, todo valía, estaba claro cómo era. Bueno, pues ahora la Corte Suprema te dice que no hay antejuicio porque nada de eso que todos veíamos tan claro lo está. Bueno, solo hay que anotar que no es la última palabra. Son opiniones o resoluciones que todavía pueden recurrirse por la vía del amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me interesa de lo que Pedro dice muchísimo de que es la Corte pasada y no la Corte electa por líder y el Partido Patriota, porque tenés razón, sería una clave de lectura completamente distinta. No obstante, hay una clave también o un filtro para ver por qué la Corte o por qué 8 magistrados contra 5 fallan de esta manera. Y no 7-6. Fíjate esto, también esa es otra clave, pero a mí me interesa mucho más eso. De esta Corte, de la actual Corte Suprema de Justicia, participó más del 50% de los magistrados supremos en la elección de esos magistrados. Es decir, ellos debían fallar sobre algo que atañe al trabajo que desempeñaron en las comisiones de postulación. Es decir, no le es tan ajeno lo que se está disputando en el fondo de ese antejuicio. En el fondo de ese antejuicio se está disputando, tú sabes, el tráfico de influencias que ofrecía, según se ha denunciado y está por probarse, una reelección a cambio de un amparo que favoreciera a la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Por qué no me extraña a mí, por ejemplo, que Luis Archila Lerayes vota a favor de nombrar a un juez pesquisidor para investigar a Woody Rivera? Recuerdan ustedes que Luis Archila deja un acta en la comisión de postulación de la cual formó él parte y en la cual prácticamente él se trae abajo también todo el proceso de elección de magistrados. Expone él 3 puntos que son clarísimos cuando termina su trabajo y dice: respetables colegas, hemos elegido aquí a una nueva corte y no obstante que hemos seguido todos los mecanismos que la ley dispone, he llegado a la conclusión que este sistema está completamente perdido. Las últimas líneas del licenciado, del magistrado, que incluso fue candidato a presidente de la Corte Suprema de Justicia, me parecen a mí aún más duras que las que han dicho todos quienes han impugnado este proceso de elección de magistrados. Él dice: no le podemos garantizar al país de Guatemala que hemos hecho una elección del personal idóneo e independiente para dirimir y para dirigir los destinos de la justicia del país. Entonces, hay que ver también, si no es la Corte electa, que uno diría, bueno, electa por el Partido Patriota, electa por el partido líder, pero es una Corte a quien atañe también todo esto, en una gran mayoría. Solo veamos una cosa. Voy a decir los 5 nombres de quienes dijeron que sí debía declararse con lugar al antejuicio. José Arturo Sierra, Gabriel Medrano, Rogelio Sarceño, Gabriel Gómez y Luis Archila. Son 5 de los que mejor, digamos, reputación habían tenido a lo largo de toda esta gestión, pero aquí venía el comentario que yo le hacía. Casi todo el tiempo fue 7-6.
En esta ocasión fue 8-5. Hubo uno de los 6 que estaba aquí normalmente que se pasó al otro lado en esta ocasión. También recuerde que ahora estas decisiones las está integrando Brenda Quiñones, Sí, alguien que no ha integrado las pasadas. Y justamente Brenda Quiñones es la que termina siendo la 8. La número 8 del otro lado. O sea, sí sigue habiendo una línea muy estricta de alineados al partido oficial, que incluía al magistrado Pineda, incluía a Brenda Quiñones, y esa es parte de lo que te refutaba un poco de tu comentario, Pedro, porque aunque no es la nueva corte, tiene esa parte de la integración que tienen las mismas características, pero la gente alineada con el Partido Patriota. ¿Vosotros sois conscientes de lo peligroso que es vuestro argumento? Vuestro argumento es, en tanto en cuanto yo sea capaz de organizar un discurso que posicione a los magistrados, puedo tumbar una decisión judicial. Sí, porque estáis justificando la decisión judicial sobre la base de unos supuestos que parten de uno mismo. Espera, que termino. Solo una frase. Solo una frase. Si eso es así, la decisión que tome la Corte Constitucional sobre repetir o no es el mismo argumento, y entonces nunca decimos, oye, la Corte tomó una... En algún momento esa pirámide termina. Si siempre es cuestionada porque yo creo que... Yo quiero opinar pues se acabó la justicia. Déjenme 5 segundos solo por un tema que tenía. Se acabó la justicia. Claro, porque esto, la frase que dijo Claudia de Luis Archila, a pesar de que es un golpe duro moralmente, digamos, al sistema, le da la pauta a la CC para dejar en pie todo lo actuado. Porque él argumenta que todo se hizo cumplir con la ley. Y eso, aunque suena feo, le está dando la pauta a la CC para decir, miren, podemos odiar lo que quedó, pero es legal. Que eso es diferente a que sea inmoral o sea incorrecto. Yo lo que quiero es como centrar la atención en qué es un proceso de antejuicio. Es un permiso para que el funcionario que tiene inmunidad enfrente un proceso judicial. No es una condena. Simplemente es una habilitación. Y ni siquiera es ni siquiera es una conclusión, nunca cometió delito. Pero os falta yo creo que déjame terminarlo. Pero no es eso, Es que no van a tener ni siquiera la posibilidad de tener que enfrentar. Porque no has terminado de decir lo que es antejuicio. Tiene que haber elementos racionales mínimos de prueba para que se den. Si no hay elementos... Yo no voy a entrar a discutirlo, primero porque no conozco los detalles y segundo no tengo la pericia. Pero despojar a alguien del derecho de antejuicio no es una condena. Segundo, me parece apresurado saltar a esas conclusiones ¿cuáles? Cuando hemos visto desde la sociedad que el diputado realmente estuvo en esa reunión, que su vínculo está enfrentando un proceso penal por lo mismo y que hay funcionarios del Ejecutivo que estuvieron detrás de esa cita. Yo creo que sería más sano para el sistema de justicia que la Corte permita que ambos funcionarios, tanto la magistrada como el diputado, enfrenten un proceso penal y que ahí se diriman si hay o no hay delito. Pero me parece que la Corte lo que hizo fue despojarse de esa responsabilidad y decir mejor ni uno ni otro. En cuanto deje, por ejemplo, no es la última palabra, diputado, yo sé que hay otras instancias, pero además, en el momento que dejara de ser diputado, terminara de gozar del derecho a antejuicio, eso todavía estaría vigente, que lo puedan perseguir. Lo que no pueden es perseguirlo ahora mientras está en funciones. Pero una vez termine su cargo donde tiene derecho a antejuicio, si aún no ha prescrito, lo pueden perseguir por ese delito. Muchachos, que estamos destrozando la justicia. Perseguir a alguien no es malo, Pedro. Pero escucha, cualquiera puede enfrentar un proceso. Pero estamos, Paola, estás destruyendo la justicia, perdona. Es como si yo te denuncio a ti y yo pido que el juez te investigue. Cuando el juez dice, señor, en su denuncia no hay ninguna prueba, y yo digo, oiga, pero es más sano para todos que usted le investigue. Y dice el juez, discúlpeme, Pedro, es que la justicia para... ¿La Corte no la vio o no la quiso ver? Bueno, bueno, entonces vuelves a destrozar la justicia, porque tú vas a un juez y le dices, mire, yo tuve un accidente, no, es principio de justicia, no es de magistrado, mire, yo tuve un accidente y dice el juez, no señor, la culpa no es suya, es del otro señor. Oiga, ¿usted no lo vio o no lo quiere ver? Oiga, alguien tiene que tomar la decisión. Claro. El juez, los magistrados toman una decisión. Si la decisión es esa, tú la puedes comentar, tú la puedes adornar. Con la que 5 no estuvieron de acuerdo. Yo sé, pero las decisiones se toman por mayoría. Al señor Portillo... Hay 5 que creen que ahí debería haber... Claro, y al señor Portillo 2 lo absuelven y 1 lo condena. Y a no sé quién 3 lo... Pero es que así es la justicia. Claro, así tiene que ser. No puede cuestionarse. A mí me parece mucho más interesante lo que nos dijiste. No
no lo tomo porque no va a ser mi argumento en lo que tú dijiste, de cómo se puede interpretar un fallo a favor o en contra, depende del bando en el que está. Ojo que no fue el argumento que yo hice, simplemente dije, hay una clave para leerlo. Tú dices, otras serían las reacciones si lo hace la Corte elegida por el Partido Patriota. Yo te digo, pero hay otra clave en esto. ¿Sí? Los que integran la actual Corte Suprema de Justicia integraron todas esas comisiones de postulación. Sí, y no los hace independientes. Fueron electos por un pacto hace 5 años de la UNI, del PP. Y te voy a decir, pero te voy, exactamente, te lo voy a decir, pero creo que lo que tú señalas es el error que se ha cometido, y no de ahora, se ha cometido desde hace muchísimos años, y a partir del juicio de genocidio yo encuentro que se encuentra súper más polarizada, y se trata de hacer una interpretación de la justicia, de los fallos judiciales de nuestros jugadores a partir de una resolución, porque bajo ese mismo argumento que tú criticas acá, se calificó, se señaló que Yasmín Barrios y su tribunal condenaban a Ríos Montt por genocidio. Sí. Bajo ese mismo argumento que tú señalas acá, se señaló a la Corte de Constitucionalidad por destruir la condena. Dio una sentencia sobre Yasmín y se acabó el tema. Ajá. Y aquí la Corte Suprema acaba de dar una sentencia de 8 contra 5, porque hay 8 magistrados, que mayoría que no aprecian pruebas. Sí, pero me llama más la atención también, si vas al caso de la magistrada Escobar, en el caso de ella, los 13 dijeron... Se ponen de acuerdo en que no hay nada. Que no hay ni siquiera cómo entrar a conocerla. Puede haber no pruebas si por la misma reunión Vernon González está en un juzgado. Pero es que aquí lo que están acusando a la magistrada... pero estoy hablando del caso de la magistrada. En el caso de la magistrada dicen que ni siquiera entran a considerarlo, pero ojo, el primer delito del cual estaba acusada es registros prohibidos. Ajá. Y ese es la comunicación, digamos, a escondidas. Yo me refiero al caso del diputado. Quique, ¿cómo entendemos que los dos estuvieron en la reunión y al que tiene derecho ante juicio no enfrenta proceso? Y al otro sí. Ese es el punto. Bueno, por una razón, porque son cosas distintas. ¿Cuál? El abogado Vernon es el que, haciendo uso de su cargo, genera unas relaciones entre dos personas. Y eso, hay un juez que dice que es tráfico de influencia. Y las dos personas asisten. Y ahora, al asistir, hay una conversación. No, el diputado hizo más que eso. Pero Paola tiene razón en eso. Paola tiene mucha razón en eso. Y hay que centrarse en la pregunta que está haciendo. El que hace el delito de tráfico de influencias es la persona que está ajena al poder e incide o influye en la persona que puede tomar decisiones para que tome la decisión que él quiere. ¿Quién es el que puede tomar decisiones? El diputado. Claro. ¿Quién es el que está buscando influir sobre él? Vernon González. Por eso es distinto. El que comita el delito, en principio, de tráfico de influencia es Vernon González. ¿Y quién es el sujeto de la influencia? El diputado Rivera. Pero no se limita. Ese es el argumento. Sí, claro, pero el diputado Rivera puede influir dentro de su Congreso. Escucha, Paola, lo que no podemos desde los medios es hacer justicia. Sí. Desde los medios podemos analizar la justicia, desde los medios podemos comentar la justicia. Pero es que parece que Gody Rivera ya es un delincuente que tenía que ser procesado, y eso ya se discutió. Creo que la Corte resolvió políticamente. Ese es mi punto concreto. Tenemos que ir al corte, pero voy a aprovechar, y porque hablábamos de que estos son conversaciones y demás, voy a hacer el anuncio de hoy. Hoy en este justamente con Marisabel Carrascosa y con David Gaitán hacemos un análisis de las conversaciones. Cuándo grabar una llamada es ilegal, cuándo es delito, cuándo no, cuándo hacerla pública puede ser legal o no. Vamos a hablar justamente de eso. Pero hoy tenemos que ir al corte. Vamos a ir al corte. Después de eso. Acá, a las 8:45, volvemos en un momento. Estamos de regreso en este domingo a las 8:45. Estamos conversando ahora acerca de otro tema, un tema diferente, agregado a lo que veníamos conversando antes, y es que es el presupuesto del 2015, que tiene ya el relojito, quedan menos de 2 semanas para que quede aprobado o no el presupuesto 2015. Ahí metido entre este relajo van los bonos del Estado por 4.000 millones de quetzales, dicen unos. Algunos partidos dicen poder aceptar hasta que sean unos 2.000 millones de quetzales los que estarían dispuestos a aprobar. Pero la clave en todo esto es que hay dos bancadas que se vuelven fundamentales en esta negociación. Asumiendo que el Partido Patriota quiere aprobar un presupuesto y que quiere aprobar los bonos, la UNE y Creo se vuelven las dos bancadas bisagra. Con el voto de ellos puede aprobar su presupuesto. La UNE ya puso unas reglas claras, Creo se adhirió a esas reglas que tienen que ver con candados, tienen que ver con
cosas específicas que ellos buscan reducir con respecto al presupuesto y además bajarlo a 68.000 millones de los 71.000 millones que están planteados. Y en los bonos también ellos plantean que podrían estar de acuerdo, oficialmente la UNE dice que no, pero podrían estar de acuerdo si se especifica el uso puntual para cuál va a ser y que no pase de unos 2.000 millones de quetzales los bonos, porque todos modos consideran no se ejecutará al 100% del presupuesto de este año y no les hará falta todo este dinero. ¿Qué piensan de esto? Es un tema donde además hay presión de diferentes sectores, pues empujados por el mismo gobierno, porque el gobierno ha mandado a decir que no hay para sueldos, no hay para aguinaldos, no hay para terminar los gastos del año, y pues entonces salubristas, magisterio y otras instancias salen ya a protestar. Es culpa de los diputados que no vayamos a tener, bueno, jamón y pavo sí, porque los pactos colectivos lo obligan, pero no van a tener para los tamales para fin de año. Yo quiero hablar de las protestas después, porque también están pidiendo en medio de todo que aprueben los bonos, y ahí sí ya me parece que pierde cualquier legitimidad todo ese alboroto. Pero también toda la mezcla que hubo en las protestas a mí me pareció de lo más extraño. Se dieron cuenta que por un lado... Salubristas, magisterio. Sí, eso hay que detenerse a analizarlo detenidamente. Yo quiero hablar a raíz de la aprobación de los bonos, de una nota que publicó el diario El Periódico el viernes que me pareció atinadísima. No sé si ustedes la vieron, pero publica cómo han cambiado los tiempos. Y entonces levantan un acta del Congreso de la República del año 2009. Ustedes recordarán que después de Ágata, Álvaro Colón sale en busca de la aprobación de 3 millardos, era entonces, 3 millardos. Y se basaban toda esa, digamos, el paquete de bonos en la reconstrucción del país a raíz de la tormenta. Entonces, han rescatado todas las frases que en su momento dijeron las principales figuras del Partido Patriota. Y cuando uno las lee, ha pasado el tiempo y uno dice, ¿de verdad? ¿Cómo cambian los tiempos? Porque entonces era cuando Roxana Valdetti tomaba el megáfono en el Congreso de la República y preguntaba, por ejemplo, les voy a leer, ¿cómo les vamos a dar más dinero si no hay transparencia? Decía Roxana Valdetti. Decía, les advertimos que debían apretarse el cincho, que había que tener austeridad, pero no lo hicieron. ¿Que quieren más dinero? ¿Para qué? Para gastarlo en chinchines. También hablaba en ese entonces Alejandro Sinibaldi, precandidato del partido oficial, y ¿saben cuál era la cuña crítica de él? Precandidato a la alcaldía. Precandidato entonces a la alcaldía. Bueno, en 2009 aún no era año electoral, pero entonces él decía, ¿cómo vamos a permitir la aprobación de estos bonos si es dinero que no se quiere ni para inversión ni para la generación de empleo? Entonces, rescatar aquella acta del año 2009 y recordar cuál fue la posición del Partido Patriota es algo que es bueno para colocarles de frente a un espejo de lo que fueron la oposición y ahora el oficialismo. Ahora, no comparto que las palabras vengan y que se conviertan como un reproche o un reclamo al Partido Patriota. Es evidente que si en el 2009 se enfrentaba este problema y si en el 2014 lo volvemos a enfrentar, aquí el problema es de raíz, es de fondo, y han pasado 5 años sin que la clase política lo pueda solucionar, ni proponer una solución. Bueno, mira, ahora la UNE salía con el PP. Pero es que este ejercicio lo vas a hacer con líder dentro de 4 años exactamente igual, porque estos son todavía peores. Ni van siquiera al Congreso a exponer su punto de vista. Entonces tú no sabes lo que quieren hacer. Es el populismo callado. Aquí hubo 2 diputados del líder cuando venían, y yo le pregunté a uno, mire, cuando decían no más deuda, yo le dije, bueno, ustedes como partido se comprometen a no subir un centavo de deuda si llegan al poder, y todavía estoy esperando la respuesta. Exacto. Porque el líder lo que tenía que salir es decir, esto no hay derecho, y nosotros, elíjanos, nos comprometemos a no subir un centavo, pero se callan. Es más, vamos a pagar el doble todavía con líder si llega al poder. Pero voy a decir una cosa, el presupuesto, mira, el análisis del presupuesto es el siguiente. Se reduce en el Ministerio de Economía la competitividad en más de 100 millones, que es lo único que genera desarrollo, o parte de lo que genera desarrollo. El gobierno no genera ningún desarrollo. Y en el Ministerio de Comunicaciones se reduce el presupuesto 15%. Anacrónico pensar que estamos pidiendo 100 millones de dólares de préstamos para el Ministerio de Comunicaciones y en el presupuesto de 2015 se reduce en 15%. ¿Dónde aumenta el presupuesto en 2015? Social, me imagino. Desarrollo social, pago de deuda. Ministerio de Educación para el magisterio que está ahí gritando, y que pero no para mejorar, aprovechando, digamos, no para mejorar absolutamente nada, porque no hay ningún proyecto de mejora nada más que subidas salariales. Espera que hay más, las municipalidades, toda la gestión municipal y el reparto a los alcaldes. El MAGA,
El MAGA que tenía 533 millones inútiles que cada año se tiran a la basura en fertilizante, este año no va a tener 533, va a tener 788. O sea, a lo inútil le sumen 200 más. Otra vez, ¿cómo se llama? ¿Inútil para qué? Porque no sirve para nada. Sí, pero es útil para la campaña. Ah, no, a eso me refiero. Inútil desde la perspectiva del presupuesto. Esto es dinero para regalar. La USAC. ¿Quieren silenciar las protestas de la USAC? Más dinero público. La Secretaría de la Paz. ¿Qué tiene que ver en el último año la Secretaría de la Paz? Bueno, aquí lo que estamos viendo es un proyecto absolutamente mercantilista de la perspectiva del gobierno, que va a ser dinero para regalar. Y yo estoy de acuerdo en que no se utilice un Estado. 20%, 21 punto algo, 21.1 del presupuesto está desfinanciado. O sea, una quinta parte está desfinanciada. A mí lo que me llama la atención es que es como cuando te dicen, le vendo esto en 300, y tú dices, ahí tengo solo 80, y te dicen, ok, 80. Entonces dices, ¿cuál era el costo de esto? Si me lo estaban vendiendo en lo otro. Cuando el Ministerio de Finanzas da marcha atrás y dice, bueno, sí, nos podemos abastecer si recortamos con aquí y acá, con 69, 68 o 69, entonces quiere decir que estaban pidiendo 3.000, 4.000 más de lo que el Estado, con lo que el Estado puede funcionar. Aunque me den la excusa de que recortan en compra de equipo y de maquinaria, qué sé yo. Y lo otro es cuando dicen los bonos, no, entonces, bueno, quitamos lo de la USAC y lo de los enfermos renales y lo podemos aprobar solo en 3.000. Entonces, ¿para qué querían 4.000? Ahí es donde me parece como la incongruencia, donde son incapaces de defender por qué estaban pidiendo presupuestos eso. Ficticios, Presupuestos de cara para luego negociar. Inflados. Y cuando uno ve que lo que quieren es cerrarle el chorro al Partido Patriota para que no tenga tanto para andar haciendo clientelismo antes de la campaña y durante la campaña, uno entiende que ese presupuesto no va a pasar. No iba a pasar tal como lo habían planteado. No así. Lo que me molesta son las razones por las que ese presupuesto Juan se discute. Luis diría, todavía pagamos poco. Bueno, 2 o 3 mil millones, 2 o 3 mil millones, en una patada 2 o 3 mil millones. No, pero yo también digo lo poco, pero quiero agregar una variable a todo el planteamiento que has hecho. Los primeros 3 o 4 rubros que tú mencionas, hay uno o dos que me llama también la atención, porque si le añades la variable de la capacidad de ejecución que han tenido en este año, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social no supera el 50% en ejecución. Y entonces uno pregunta, pero ¿cómo es posible que un ministerio no llegue ni al 40? Tiene 37. Entonces, es uno de los rubros que sí experimenta un aumento allí. Yo, como le estoy poniendo salsa a los tacos, les voy a leer la frase que en su momento dijo Gudy Rivera. Hoy le damos la razón al Partido Patriota cuando en 2008 decíamos, este es un presupuesto desfinanciado. Estamos en crisis, no se va a poder recaudar esa plata. ¿Cómo es que han cambiado los tiempos y seguimos en la misma situación, pero ahora con diferentes actores? Yo creo que para construir país el análisis debe centrarse en eso. Y como bien lo dice Pedro, hoy 2014 es así, pero en el 2017 van a ser los otros actores que estén sufriendo, digamos, este reproche. Hay una cosa para cerrar el tema de los números, y es que y lo que ustedes decían de la baja ejecución. El año pasado la ejecución terminó en 92%. Claro, o sea, un 8%. No, pero 92% es un porcentaje todavía bajo. No es un porcentaje bajo. El promedio en los últimos años había sido entre 95 y 96%. Ese 4% son 3.000 millones de quetzales. No ejecutar 4% son 3.000 millones de quetzales. Ese es el punto. Si terminas ejecutando 92% este año, como el año pasado, no hacen falta los 4.000 millones, porque con la caja que tienen disponible debiera alcanzar. Por eso el año pasado el déficit no llegó a subir tanto, porque al final, en lo que lograron ejecutar, terminó un déficit todavía más cercano al 2, y es parte de lo que va a pasar este año. Lo que está presupuestado nos daría un déficit de 2,5, pero lo que van a ejecutar nos va a dar un déficit más cercano al 2.1, 2.2, simplemente por falta de capacidad de ejecución. Ese y nos hemos puesto hoy un poco financieros, pero se han dado cuenta que publicaron recientemente, creo que es a raíz de una intervención de la Comisión de Finanzas o alguien por el estilo, los niveles de recaudación y propuestas, lo proyectado y lo recaudado, cómo golpea uno de los años de Álvaro Colón, creo que es precisamente el 2009, pero luego sube, 2012. Y luego, y Otto Pérez Molina está experimentando lo mismo. Entonces, mi mensaje es, va mucho más allá de los números, va mucho más allá del color de un partido que administra. Este es un problema de fondo. Y creo que no. Claro, es un montón de sinvergüenza manejando un presupuesto que depreda a todo el mundo. Y hablando de sinvergüenza, hablemos de las protestas, por favor. A mí me parece de veras una desfachatez aprovechar toda la coyuntura y la crisis financiera que tiene el Estado para salir a protestar con causas legítimas
competiciones totalmente espurias. Salgan salubristas a pedir que les paguen salarios, ok, pero ¿por qué me están presionando al Congreso para que apruebe bonos si no tiene una cosa que ver con otra? Las protestas más parecieran extorsiones a costa de parar el tránsito en todo el país y parar las exportaciones, dejar a gente varada durante horas o días para que el Congreso apruebe los bonos. Mira, las protestas no es que parecieran extorsiones, es que son extorsiones. Tú ves a los sindicatos que salen a extorsionar en un momento determinado, a exigir los pactos colectivos que difícilmente tú los consigues. Ponte en Google y busca un pacto colectivo. Los esconden, pero yo me voy a encargar aquí de traer algunos. ¿Se pueden pedir los para esconden. acceso a la información? No, lo puedes pedir, pero cuando quieren lo difuminan todo. Señor periodista, le mandamos la última declaración reivindicativa. A mí me llenan el correo así. Pero no me han mandado ningún pacto colectivo, que no deja de ser una. Pero bueno, ese no es el punto. Son extorsiones. Vivimos en un estado donde los grupos minoritarios terminan extorsionando, esa es la palabra, a la mayoría. Pero hay algo peor, que han baleado a 5 policías y estamos aquí discutiendo. No, balear a 5 y herir a 8. A uno lo machetearon en una manifestación. Uno está en el intensivo. ¿Qué manifestantes tienen arma? ¿Qué pasa aquí? Robaron a los policías en Jalapa hace meses. Pero ¿qué pasa aquí? Y yo aquí no he visto la revolución de Totonicapán, ni la revolución de Varilla, ni la revolución de los Pajoques. Aquí hay una complicidad de medios, de muchos medios, y de columnistas, de muchos columnistas, que callan esto. Eso es asesinos, no son manifestantes, discúlpame, no sé si habría algún manifestante. Esos son asesinos con siglas no de... estoy de acuerdo contigo. Hombre, ya me dirás tú a mí, alguien que dispara y intenta matar... Bueno, mataron a policía. Y eso no son asesinos. Un señor que desde una manifestación, Paola, dispara, es un asesino. Tú le puedes llamar como tú quieras, pero es un asesino. Y los medios y muchos columnistas también no dan el trato. No los estoy defendiendo, solo creo que estás exagerando demasiado. Bueno, demasiado no, dispararon o no dispararon, hirieron o no hirieron, tenían arma o no tenían arma. Es que, espera, y extorsionaban, tuvieron las... Y había, porque lo comentan los televidentes, yo tengo varios comentarios, extorsiones, es decir, si tú me pagas yo te dejo pasar, y si no, no te dejo pagar, sobre todo por la noche. Vamos a ver, que son mafias que no hemos entendido, son delincuentes criminales que acarrean gente. Incluso tú sabes que detuvieron vehículos donde llevaban gente acarreada a la manifestación. Bueno, ¿qué estamos hablando aquí de manifestaciones? Aquí estamos hablando de terrorismo de grupos criminales. Hay que poner el nombre donde se merece. Pero te voy a decir qué es lo que hace falta. Hace de verdad falta investigación profunda y pura que tenga la capacidad de separar y esclarecer en dónde está la protesta y en dónde está esa infiltración. Yo tampoco comparto la violencia como un mecanismo de exigencia, tampoco comparto que se atropelle un derecho para exigir otro, pero esto no significa que tampoco ponga... Mira las imágenes, la gran marcha colectiva. Ahí no hay más de 30 personas. No, es fuego y piedras. Sí, pero mira las personas que hay. Es que nos venden la idea como si eso fuera masivo. Son 30. 30 criminales. Y te digo que dijeron que... Estratégicos. Sí. Eso es lo que son, y porque no existe una investigación real, porque no existe una investigación profunda que permita concluir qué es manifestación y qué es violencia, es que nosotros nos vamos a seguir dando vueltas sobre el mismo punto. ¿Quiénes estaban soliviantando para que hubiera bloqueos para que le exigieran al Congreso? El Frente Nacional de Lucha. Sí, pero ¿quién está interesado en que se aprueben bonos? El mismo gobierno. Pero entiendo que ellos hicieron la salvedad de que están impulsando la ley de desarrollo social. Ojo que tampoco comparto que esta de desarrollo rural, que tampoco comparto que esta es la manera. Lo que aquí debe hacerse es, no sé, no se ha creado ninguna fiscalía especial para averiguar todo esto. No pero también te estaban pidiendo ley de telecomunicaciones. Lo que pasa es que hay comisión de delitos, pago de Pedro. salarios atrasados y querían que les... la ley de túmulos. Al final, la ley de túmulos, y al final lo que querían eran bonos, aprobación de bonos. Entre todo el discurso estaba eso. Depredación del deslegitima cualquier protesta. Un modelo rentista. Y aparte, un modelo rentista. Se deja heridos y un muerto. Es ridículo, ridículo. Inaceptable también, porque paralizaron el país.
20 bloqueos simultáneos durante 3 habrá días. Momentos en que Estaba sí leyendo hay... que se quedaron chiles, pimientos y tomates sin poderse exportar. Pero habrá momentos en los que hay reclamos Importante genuinos. la resolución de la CC también. Claro que en este caso genuinos. no hay reclamos genuinos, No hay. porque caen al final en esto, un rentismo y estar trabajando a favor de el Partido Patriota para que le generen... Mira, a mí me dijo una vez un político, no te preocupes, cuando yo le pregunté una noticia, las noticias en este país duran 3 días. ¿Y qué razón llevaba? En los Pajoques hubo criminalidad hecha por delincuente y permitida por gobernación, que no entró ahí a evitar esos crímenes al costo que fuera, porque la vida humana no tiene precio. De los dos, se acabó. En Varillas todavía hay órdenes por ejecutar de aquella masacre en la que murió un señor, mapulearon a 2 militares y asesinaron a un soldado en helicóptero. Y no ha pasado nada, ni va a pasar, eso ya se olvidó. Totonicapán ya se tapó, o ahí anda. Y esto es otra. Lo que no podemos tener es autoridades que tú eliges para que hagan cumplir la ley, que obvien. Esto es omisión de deber de parte de las autoridades. Esto hay que investigarlo en 24 horas. Porque te voy a decir una cosa y concluyo, porque esto me saca de quicio. Por una razón, que era lo que preguntaban los mexicanos. El 44 puede ser tú, no se te olvide, tú puedes ser el 44. Que yo hice extensiva, yo puedo ser el 9º de los Pajoques o el 6º policía baleado. Lo que pasa es que aquí los ciudadanos parece que nunca nos va a tocar. Esto es omisión de deber de parte de las autoridades. Y en 24 horas te descubren al asesino... ¿Cómo se llama el cantautor argentino? Facundo Cabral. No, pues yo te voy a decir por qué. Porque los Pajoques tenían que haber entrado y no entrado. Y eso es causa de proceso. Aquí deberían de haber despejado y haber actuado. Y no actuaron porque hay miedo o connivencia. Ya no sé en qué lado está quién. Tenemos que ir al corte. Volvemos a continuar con el otro tema. Estamos acá en domingo a las 8:45. Ahora volvemos. Es tradición que en el tercer año de gobierno hay una desbandada de ministros, secretarios, viceministros, funcionarios que van dejando el equipo con el que inició la administración y algunos se conocen abiertamente, las destituciones o las renuncias, y otros pasan desapercibidos. Esta semana destituyeron al viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, el señor Sergio Ruano. No se conoció esta noticia abiertamente. El señor Ruano me ha contado que le dieron una notificación el lunes que quedaba rescindido, bueno, quedaba fuera del cargo sin darle mayor explicación, una orden de la Presidencia de la República, y que él prefirió no preguntar por qué. En el ministerio me han explicado que no van a emitir comentarios. Más que una información, es una pregunta. El señor que entró con esta administración, con la señora Roxana Sobenes, ahora queda fuera del cargo y la presidencia ni el ministerio quieren dar mayores detalles. Y así se va deshojando el gabinete del presidente Pérez Molina, incluido su secretario de Comunicación de la Presidencia, Paco Cuevas, quien el fin de semana pasado se conoció que quedaba fuera por un rompimiento de meniscos en una rodilla, pero como le hemos contado esta semana en Contrapoder, hay más allá. Hay una aparente o una evidente crisis que tiene el Ejecutivo con la prensa, y lo que nosotros entendemos, es una también información reservada, es que el presidente llegó a la conclusión que mantener en el cargo al señor Francisco Cuevas mellaba más sus relaciones con la prensa, y por eso él prefería que él quedara fuera del cargo. ¿Quieren comentar mis compañeros de ambas destituciones? Muy rapidito solo decir que aquí hay dos visiones. Es normal que la gente salga por lo que sea, y mientras no se sepa. Y también es normal lo que tú dices, que al último año la gente quiere. Yo creo que el Ejecutivo lo que tiene es muchas crisis, demasiadas crisis. Tiene crisis con la prensa, tiene crisis con los usuarios de salud, tiene crisis con los usuarios de las carreteras, tiene demasiadas crisis. Y en el último año se necesita mucho dinero, se necesita mucha complicidad de convergencia de esfuerzos de los ministerios y de los viceministerios con el propósito último, que es sálvese quien pueda o reelijámonos. Y posiblemente estas cuestiones obedezcan a esos puntos. No lo sé, pero puede ser una lectura aproximada del tema. Yo creo que, bueno, solo para decir algo de lo de Paco Cuevas, Falcao ya regresó, también lo operaron lo mismo. Ya está jugando, ya metió goles incluso con la selección, así que
Sí, es evidente que había ahí un interés del presidente en cambiar la dinámica de comunicación que ha sostenido con los medios de comunicación. Pero pues el secretario... Para bien de él, esperemos que sea solo eso. Sí, pero... Y no que hayan otras razones. Claro, pero es también un poco ingenuo creer que el secretario de comunicación se encarga sola y exclusivamente de la relación de la presidencia con los medios de comunicación. Curiosamente sale por 2 gobiernos consecutivos la misma persona, Francisco Cuevas, sale de 2 gobiernos consecutivos, un poco por la puerta de atrás a un año que terminan sus gobiernos. Claro, y lo que hizo durante el gobierno de la UNE fue, digamos, después de su salida tuvo una denuncia que tuvo un gran impacto. Recuerdan que fue cuando llegó a Sisiga a denunciar a todos los grupos que estaban dentro de policía y que tenían actividades paralelas tanto de inteligencia como de operaciones, y que incluso los acusa de tener grupos de sicarios dentro del Ministerio de Gobernación. Se fue esperanzado en que le den una asesoría o lo que siempre ha esperado, una embajada. Argentina, por lo menos un consulado. Por lo menos un consulado. Al menos. Pero llama algo la atención. En la Secretaría de Comunicación se percibía una minimización de la figura de Mauricio López Bonilla. En los anuncios, en Contrapoder, hicimos una revisión, una observación de los spots, y mientras al presidente o la vicepresidenta lo sacaban con su nombre, a veces con intervenciones, el ministro salía sin nombre y más bien como mezclado entre los policías. A mí me parece que es una derrota también de Francisco Cuevas que lo haya sustituido su homólogo en el Ministerio de Gobernación, que sea una mujer, Carla Herrera. Y que había estado en CG Plan en el gobierno anterior, el Ministerio de Gobernación en esta ocasión, y ahora pasa a Secretaría de Gobernación Social. Y lo digo porque es alguien que ha hecho carrera en gobierno, no es exclusiva de este partido. Diferentes gobiernos, y que ha hecho una carrera en el área de comunicación, y que esta es opinión personal y también una opinión profesional. Carla Herrera tiene una relación con los periodistas y con los medios de comunicación mucho mejor que Paco. Yo ni siquiera la comparo con Paco, no la comparo con Paco Cuevas. Ella se encuentra en un nivel de relaciones profesionales como una técnica, y prácticamente es lo que uno espera. Te voy a agregar algo a tu comentario, ya que lo has redondeado. También es verdad que el ministro de Gobernación es el único ministro que nunca ha sido atacado por un medio escrito de este país. El único ministro. Pedro, sin Contrapoder, viera, te mostrara todas las que le hemos sacado. Bueno, te estoy diciendo en un medio escrito. Bueno, no te he dicho atacado cuál. Es una palabra... Atacado, lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo bien. O sea, sé lo que estoy diciendo. No ha sido atacado, denigrado, insultado, ni puesto en duda. El único ministro de este gobierno, el único en un medio en particular, ha sido el ministro de Gobernación. Y la única vez... Solo Contrapoder en el caso de Byron pero no es Contrapoder. Pero el medio escrito es un medio Contrapoder. No, es que él dice que hay un medio en particular. He dicho que hay un medio en particular que nunca lo ha hecho. Y la única vez que le puso una línea fue para decir, seguramente el ministro de Gobernación, que lo suele hacer muy bien, en esta ocasión también lo hará. Es el único ministro. O sea, lo mismo que ha habido... Eso que tú vamos dices, a dejar la adivinanza, vamos a dejar la adivinanza. Por confidencia, chequemos. Vamos a dejar la adivinanza de Pedro. Yo no tengo adivinanzas, yo tengo cifras certeras. Aquí no le voy a poner a adivinar, quizás la adivinanza será por qué se hace esto o cómo se determina. Pero vamos a conocer ciertas cifras que hemos conocido a lo largo de la semana que nos puede provocar cierto cotilleo, dicen los españoles. 61,000 quetzales es la primera cifra. ¿Han notado ustedes cómo la Superintendencia de Administración Tributaria se queja de la dificultad que tiene para recaudar? Prácticamente allí radica el origen de todas las penas que atraviesa el Congreso de la República ahora con un presupuesto desfinanciado. Pues bien, 61,000 quetzales costó un torneo de boliche para los empleados que son los recaudadores de impuestos. ¿Qué dijo Carlos Muñoz? Que era una manera de incentivarlos y felicitarlos también por el trabajo que hacen. ¿Qué tienen mis compañeros que decir sobre ese punto? Perdón que no traiga aquí los resultados de quién ganó, quién perdió, quién hizo más chuzas o las fotografías, pero yo creo que 61,000 quetzales. A ver. Y yo creo que aquí además no estamos hablando del monto, sino que es el simbolismo, la actitud de que se habla de que no hay recursos, sin embargo sí alcanza para otras cosas que son bastante menos importantes. Bueno, y si querían ir a divertir, pues cada uno hubiera pagado una cantidad y hubieran podido jugar de igual. La Corte Suprema ahorra, el Congreso ahorra, hay fondos rotativos para gastarse más de 5.000 la SAT lo gasta. La SAT lo gasta, los sindicatos se erogan el derecho de que le des pavos, piernas, puntos, como decía que el anuncio y todo. Esto vuelve a las protestas. Aquí hay un grupo de minorías
que depreda a los que trabajamos, nos depreda. Son delincuentes depredadores bajo una legalidad de organización que se llama sindicato. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos aquí discutiendo, pagando y otros quitándonos el dinero. ¿Sabes qué ¿Cuál es el problema? Sí, es una cantidad tan chiquita. Si desconocemos, por ejemplo, cuánto le cuesta a la SAT su convivio navideño, solo eso lo de pagar al grupo musical y al que le llevan las boquitas. Han de ser cifras mucho más altas. Yo siempre lo recuerdo, pero esto me parece indigno. Me parece inaceptable que la SAT gaste casi 40 millones de quetzales al año en asegurar a sus empleados por casi 10 veces más de lo que se asegura la vida de un policía. Y son recaudadores de impuestos. Claro, hay cifras más. Hay cifras Guardar mucho todo más esto para decirle a Juan Luis que sobra dinero. Yo únicamente solo recortando de ella tendríamos 40 una millones cifra para de el los déficit. gastos de septiembre de la SAT, pero ahora escuche usted porque lo que sigue a continuación es una serie de cifras. Allí está. 300 piernas, 297 pavos y 597 canastas navideñas. Ojo, la cotización de las 597 canastas navideñas fue rescindida, pero es parte de todo lo que Anabela de León y su equipo de trabajo en el registro de la propiedad ha salido a valorar al mercado con ocasión de fin de año. Yo lo que quiero decir es que aquella prohibición del presidente de la República de mantenerse austeros, de no gastar, de nada de celebraciones de fin de año, ha pasado por un oído y salido por el otro. Yo le voy a dar una cifra más y se lo voy a dejar picando en el área, hablando de analogías futboleras, a Pedro para que la meta. La otra cifra es el 57. A ver. Es el artículo del pacto colectivo, de donde sale esa obligación de dar pavos y piernas para la Navidad. Y se la dejo picando en el área para que meta el gol, Pedro. No voy a meter el gol, voy a meter el gol. Uno, acabas de crear un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Porque los 297 que reciben los pavos van a descubrir los 3 que reciben piernas. Que no y los 597 de las canastas se van a dar cuenta que hay algunos que no reciben ni pavo ni piernas. Con lo cual, el pacto colectivo del año que viene va a ser, Claudia, cuéntanos quién hay. Pero yo solo quiero decir que fue sin intención. Yo sé, pero que nos va a costar nada. Mira, lo que es, lo voy a decir como es, y perdón, lo que es de un país subdesarrollado, no en vía de desarrollo, no, mentalmente subdesarrollados, es aceptar que el ciudadano público puede recibir un pavo, un litro. O sea, el ciudadano lo que tiene que recibir es un sueldo digno. Aquí lo que había que hacer, y ahí va el reto a los sindicatos. Está en el artículo 57 del pacto colectivo. Por eso, pero ahí va el reto. El reto va. Si ustedes fueran sindicatos honestos, que no lo son, lo que harían es ver todo este sumatorio de prebenda, cuánto suman los pavos, cuánto suman las piernas, cuánto suma todo eso, y todo ese dinero, dividirlo y agregarlo a la nómina de los funcionarios públicos. Y un funcionario público pagaría de cobrar, un ejemplo, 3.500 a 4.200 y no tendría ninguna prebenda más. Eso se llama dignificar. No quien dignifica, eso es dignificar. Eso es ser correcto. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Te voy a decir yo por qué no lo hacen. Bono 15 creo que sí, pero para que veas que son corruptos. No lo hacen por 2 razones. La primera, porque todo lo que se negocia al margen es susceptible de cálculos grandes, sin hablar de costos de vida, de porcentaje en el incremento, y entonces permite un margen de negociación mayor. Y punto no, es porque la dirigencia sindical es la que recibe piernas, pavos y canastas que no reciben los demás. Entonces aquí hay un grupo de depredadores que a través de la sindicación roban, esa es la palabra, al Estado, mientras con un discurso de salarios dignos que no les preocupa, pretenden vendernos la mochila. O comprarnos los pavitos. Yo ahorita sí voy a pretender vender algo, y es vender la lectura de la revista Contrapoder de esta semana, que circula a partir del jueves último. Vamos a ver en pantalla la portada y le voy a comentar, no es esta la portada, pero acá está la portada. Únicamente le voy a comentar estos temas que estamos anunciando allí. El tema central es Byron Lima Oliva, a quien usted ve allí en su fotografía de perfil, en la portada. El patrón y sus funcionarios. Una investigación de la revista descubre que el prisionero desde su celda escribía correos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Eso ya lo han dicho ambos, uno lo ha dicho, el otro lo ha aceptado. El contenido de los correos es lo que no se conocía. Y se conoce el contenido de una de estas comunicaciones en la cual
el convicto sugiere la colocación de 65 personas en las direcciones generales, subdirecciones generales y luego las subdirecciones administrativas y operativas. En pocas palabras, si Byron Lima Oliva quería tener acceso a los traslados de los prisioneros, a la información sobre las requisas, a los perfiles criminales de todos sus colegas, él lo tenía. ¿Cómo? Al alcance de un simple chat. Lea esta investigación que le revela cómo él llegó realmente a operar control sobre todas las prisiones. La portada le muestra otra serie de temas y hay uno que a mí me llama mucho la atención en particular y tiene que ver con ese índice de progreso social. Se propone medir el progreso de los países desde otras variables y aquí las conclusiones pueden ser tan irritantes como averiguar que hay países que tienen exactamente los mismos recursos que Guatemala, pero que los aprovechan de mejor manera. Así que le estoy colocando nuevamente la pelota a Pedro Trujillo con esta última conclusión. Y nos toca ahora, Quique, seguir con esto, comentar algo. La caricatura de la semana. Que a ver si la reconocen, a ver quiénes son. Yo ya la vi. Ya la vio Paola. Ahora con la caricatura de la semana nos despedimos también y les deseamos una excelente semana, que le pase muy bien. Lo esperamos nuevamente acá. Primero, al concluir este programa, seguimos con Este Oeste, el anuncio. Y esta semana seguimos con, desde las 6 de la mañana con los noticieros. Así que acá nos dejamos con la caricatura de Contrapoder de esta semana.